Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase sobre el ministerio pastoral. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre el pastor y el plan de trabajo. Jamás, y lo estoy colocando en primer lugar, jamás se hace un proyecto eclesial, un proyecto de iglesia, sin antes haber hecho el diagnóstico de la iglesia. Es fundamental que antes de que cualquier pastor diga, bueno, para el año tal estoy planeando hacer esto y esto y esto, sin haber hecho un diagnóstico, eso lo lleva directamente a obtener una serie de fallos en la realización de ese programa. Así es que para evitar tener todo tipo de problemas en el camino, es mejor que el líder, el pastor y la comunidad, o sea, la iglesia misma, entren a hacer el diagnóstico. Hay que tener esto siempre en cuenta. Es necesario tener previamente el diagnóstico. Ahora bien, ¿qué es un proyecto eclesial? Un proyecto es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar resultados o metas específicas con un presupuesto para desarrollarlo y un lapso de tiempo previamente definido. Estamos hablando de varias cosas ahí. Estamos hablando de metas, de objetivos, de actividades, de presupuestos, de calendarización. Entonces también tenemos que es el proyecto basado en el diagnóstico de la iglesia e impulsado para alcanzar la visión pastoral. Entonces cuando estamos hablando de un proyecto eclesial, estamos hablando entonces de la planificación que el pastor está haciendo junto con los líderes y demás miembros de la iglesia para desarrollar una serie de actividades en la iglesia que nos permitan alcanzar esa visión pastoral. Ahora bien, definamos un poquito lo que es la visión pastoral. La visión pastoral es en sí a dónde queremos nosotros llegar, qué es lo que queremos alcanzar de aquí a determinado tiempo, cómo nos queremos desarrollar, cómo queremos aparecer en la comunidad después de cierto tiempo. Así es que ahí donde está el líder en la escalera es lo que somos y dónde estamos. Y el punto azul significaría entonces a dónde queremos llegar y qué es lo que nosotros queremos ser. Queremos ser una iglesia de gran impacto en la comunidad, queremos ser una iglesia que esté interesada en los problemas sociales, queremos ser una iglesia que dé respuestas a tantas interrogantes que tenemos en la comunidad, etc. Entonces, la visión implica dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, o sea, qué es lo que está proponiendo el pastor o los líderes de lo que quieren ser a un futuro. Ahora bien, debemos de entender cuáles son las partes del proyecto. Recordemos que todas las actividades de la iglesia deben ser interrelacionadas y coordinadas, como si fuésemos parte interna de un reloj, donde todos estamos trabajando unidos con un mismo propósito. Todos estamos interrelacionados y coordinados. Por eso se dice que el proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Así que la razón de un proyecto es alcanzar resultados o metas específicas con un presupuesto para desarrollarlo, como decíamos anteriormente, y un lapso de tiempo previamente definido. Aquí es donde viene un asunto que es muy importante. No es que los ministerios van a trabajar cada quien de manera independiente, no, sino que todos los ministerios, todos los grupos internos de la iglesia van a trabajar con un mismo propósito. Esto no es una competencia que Educación Cristiana
va a trabajar mejor que el grupo de música y alabanza o que el grupo de bienvenida a la iglesia va a hacer un trabajo diferente al de diaconía y que los jóvenes van a hacer lo que ellos quieren por su lado. No, toda la iglesia va a trabajar coordinadamente. Todos los ministerios van a colaborar en esa sincronía, en esa unidad, en ese trabajo de equipo, trabajo de conjunto, todos unidos. Ahora bien, dentro de ese programa que el pastor y los líderes están proponiendo para la iglesia, es que ellos van a traer o a definir o a desarrollar una serie de objetivos. Y por eso es importante aclarar qué son los objetivos. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que se integran o que integran el proyecto eclesial. Queremos decir, bueno, estos son los objetivos que perseguimos dentro de la iglesia. Casi siempre que se definen los objetivos, se definen como verbos, con las terminaciones ar, er, ir y así. Definir, alcanzar, desarrollar, establecer, coordinar, todas esas cosas que nos proponemos, esas acciones que nos proponemos llegar a ejecutar son lo que nosotros, es lo que nosotros estamos definiendo también como objetivos. Y tendríamos entonces objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales son los planteamientos. Y decimos es el planteamiento general del resultado esperado al concluir el plazo fijado para la ejecución del plan del proyecto. En términos generales lo que queremos alcanzar. Ahora, para alcanzar eso en términos generales, necesitamos definir los objetivos en términos específicos. Los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. No es que lo vamos a alcanzar de un solo golpe, sino lo vamos a alcanzar paso a paso, desarrollando primeramente objetivos específicos. Es decir, vamos a ir parte por parte hasta alcanzar un todo. En este caso, los objetivos, podríamos decir, y aquí las preguntas nos ayudan. ¿Qué, para, cómo, cuándo, dónde? Es decir, ¿qué quiero cambiar en términos generales? Ahí están los objetivos. ¿Qué quiero cambiar en términos generales? El aumento o aumentar la asistencia a la iglesia, aumentar el compromiso, desarrollar un compromiso serio de parte de los miembros. Es decir, ahí es donde usted va a colocar en papel qué es o lo que el grupo quiere hacer, qué es lo que se quiere cambiar en términos generales. ¿Para qué deseo cambiarlo? Es decir, estoy en esta situación, quiero hacer esto para llegar a otra situación diferente, más desarrollo, más éxito, mayores logros. Es decir, ¿para qué deseo cambiarlo? Lo que me ayuda a formular los objetivos también es la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a cambiarlo? ¿Cómo vamos a desarrollarlo? ¿Cómo vamos a ejecutarlo? También está la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo debo de hacerlo? ¿Para qué fecha debe estar hecha esta actividad? ¿Debe estar hecho este otro trabajo? ¿Para qué fecha queremos hacer las cosas? ¿Y dónde debo de hacerlo? ¿O dónde debo hacerlo? Es decir, en la iglesia, en la playa, en la montaña, en el campo, en la finca, en la casa de alguien. Es decir, todo esto tiene que ver con los objetivos. Es decir, los objetivos se redactan comenzando, como decía anteriormente, con un verbo en infinitivo. Deben ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. En infinitivo, como capacitar, resolver, planificar, desarrollar, investigar, evaluar, etc. Todos los verbos deben de ser establecidos en infinitivo, ¿sí? Es lo que queremos hacer. Queremos capacitar a los líderes para finales del mes tal. Los líderes y el pastor, a la hora de planificar, a la hora de hacer el proyecto eclesial, deberán establecer esos objetivos.
Ahora bien, como dije anteriormente, los objetivos son en términos de verbos que nos estamos planteando. Ya las metas ya cambian, porque en las metas lo que estamos proponiéndonos es alcanzar en términos de números, que es el fin, como dice aquí en pantalla, una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. ¿Cuál es la meta de nosotros? Que para tal fecha hayamos hecho tantos retiros, hayamos hecho tantas actividades de capacitación, hayamos salido a predicar, hayamos salido a evangelizar. Es decir, las metas se establece en términos de números y se dice queremos alcanzar tales y cuales pueblos, queremos visitarlos para tal fecha. Es decir, son las metas que tenemos establecidas que nos van a ayudar a alcanzar con todas las actividades que vamos a hacer. Ahora bien, las metas son como los procesos que se deben seguir y terminar para poder llegar al objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de metas que unidas y alcanzadas conforman el objetivo y se plantean, como dije anteriormente, en término de números. Las metas en su totalidad nos van a ayudar a alcanzar los objetivos. Ahora bien, tenemos entonces que establecer los programas. En este caso, los programas que vamos a hacer por cada ministerio. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos en la parte de arriba programas de evangelismo y dentro de esos programas de evangelismo vamos a desarrollar ciertas actividades. Programas de educación cristiana, dentro de esos programas vamos a desarrollar ciertas actividades. Programa de misiones y así sucesivamente. La suma de todos los programas, las actividades de todos los programas, las metas, los objetivos de todos los programas nos van a ayudar a alcanzar la visión que el pastor y los líderes quieren alcanzar. Esta es nuestra visión, este es el tipo de iglesia que queremos llegar a tener y para lo cual cada uno de estos programas está interrelacionado y van a trabajar coordinadamente para entre todos. Recordemos que estamos pensando en términos de la iglesia en general, lo que la iglesia va a alcanzar en la visión. No que tal o cual hermano o hermanita quieren sobresalir en su ministerio. No, se trata de trabajo en equipo, se trata de ser uno para que el mundo crea, todos trabajando unidos a fin de que la iglesia alcance la visión que los líderes tienen. Ahora bien, esta es una parte que viene que quizás no sea muy agradable para muchos. Tienen que los líderes, los pastores, los miembros de la iglesia, todos los integrantes de la iglesia tienen que tomar una decisión bien seria. Aquellos programas que han sido tan tradicionales, pero que no han dejado fruto, tendrán que ser eliminados. Esta es la propuesta, esto es una propuesta. Cuidado, usted llega a la iglesia y decir, quiero que quitemos tales y tales y tales programas de una sola vez. No, hay que hacer un análisis, un estudio serio de qué programas que se han realizado han consumido recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos y nunca se ha logrado nada. Hay iglesias que tienen el programa de Sociedad de Caballeros. Bueno, la Sociedad de Caballeros y resulta que no se reúnen ni 2 ni 3 personas, pero ahí han tenido el programa de Sociedad de Caballeros o la Sociedad de Damas, que han sido las mismas 10, 15, 20 mujeres que se reúnen para conversar, pero no es un programa que dé fruto, sino que se ha sostenido simplemente por sostenerlo, o algunas fiestas que se han desarrollado y simplemente por tradición, pero que no tienen ningún fruto. Entonces, a la hora de hacer un programa, tiene que pensar seriamente en que hay programas que se desarrollan que no traen ningún fruto, entonces va a ser necesario quitarlos. Ahora, viene una parte importante dentro de la programación, que es la calendarización.
Esto sí es vital para la vida de nosotros. ¿Para cuándo es que queremos hacer las cosas y qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, vamos a desarrollar estos programas de evangelismo con el cuidado de que las actividades no choquen o que alguna de las actividades vaya a traer conflictos con otras actividades importantes. ¿Por qué es necesario avisar con tiempo y que todos conozcan de esa calendarización? Es necesario porque también para los mismos hermanos les da la oportunidad de colocar en el calendario algunas actividades que ellos van a realizar y que no chocan con las actividades de la iglesia. Por eso es importante, nada de improvisaciones. Vamos a ir anotando ahí los procesos que han sido completados y algunos que están ahí pendientes y que no hemos podido ejecutarlos. Por eso es necesario tener un calendario de actividades y tener al mismo tiempo un cuadro que nos ayude a entender qué procesos hemos desarrollado y cuáles están pendientes. El calendario es fundamental, que alguien lo maneje dentro de todo el grupo y que alguien esté avisando, coordinando de qué actividades están próximas para poner en alerta a todos los ministerios. Hay que tener cuidado que no choquen unos con otros. También tenemos los recursos dentro de la programación total, dentro del programa eclesial o el proyecto eclesial, y es que hay recursos que necesitamos, recursos humanos. En cuanto a los recursos humanos, ¿qué tipo de personas necesitamos en estas áreas? ¿Con quién contamos? Hay muchas personas dentro de la iglesia, pero a la hora de asumir el compromiso, muchos comienzan a sacar el cuerpo y decir que no pueden. ¿A quiénes debemos capacitar para hacerlo? A veces se hacen talleres con personas que tampoco quieren ningún tipo de responsabilidad, entonces estamos ahí invirtiendo bien el tiempo. Esa sería la pregunta. ¿Qué dones y talentos tenemos en la iglesia que no están siendo ejercitados? ¿Cuánto tiempo y disponibilidad tienen estas personas para hacer tales o cuales actividades? Así es que, ¿con qué recursos humanos contamos? Si no tenemos los suficientes, entonces dentro del proyecto eclesial tenemos capacitar a más personas para tal o cual ministerio. Esos son los recursos humanos. Los recursos materiales son todos aquellos elementos que se requieren para que la iglesia pueda alcanzar sus metas y sus objetivos. Es decir, ¿con qué contamos? Tenemos materiales, tenemos cemento, tenemos ladrillos, ¿cómo vamos a comenzar? O tenemos ya materiales impresos, contamos con tarjetas para evangelismo, contamos con un parlante para evangelismo. Todas estas cosas tenemos que verlas. ¿Con qué contamos? ¿Con qué equipo tenemos? ¿Qué materiales necesitamos? Tenemos que hacer una lista de los recursos materiales que en realidad necesitamos. Hay iglesias que hacen una lista de materiales larguísimos que nunca llegan a utilizar. Por eso es necesario tener un presupuesto para esta situación. ¿Por qué? Porque no se va a gastar el dinero de acuerdo a las ocurrencias de último momento. Si tenemos un buen plan de trabajo, significa que vamos a tener un presupuesto. El presupuesto es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacerle frente a ciertos gastos, para ciertas cosas, para ciertas personas, para pagar mano de obra, para pagar gastos de representación. Todo ese tipo de cosas deben de estar presupuestadas. Y el presupuesto también es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que implicará un determinado proyecto. En este caso vamos a tener un proyecto de capacitación, debemos de contar con un presupuesto para la papelería, para el transporte, para la exposición, los proyectores, el PowerPoint que se va a utilizar. Todas esas cosas tienen que estar previamente presupuestadas. Hay programas de computadora que nos ayudan para llevar los presupuestos de los grupos pequeños, cómo se mueven las finanzas,
la escuela bíblica dominical en algunos casos, los diferentes ministerios, los ingresos, los egresos, los aportes. Hay programas de computadora que nos ayudan a manejarlos. Cada ministerio es bueno que tenga su presupuesto. Por ejemplo, evangelismo, bueno, en algunas iglesias, no en todas, se hacen campañas de evangelización, eventos evangelísticos especiales, se trae un invitado para predicar, pues hay que saber cuánto va a costar todo eso, etcétera. Si vamos a hablar de discipulado, bueno, tenemos que saber cuáles son los estudios doctrinales que se van a utilizar, el material, los libros, el material para el discipulado, los materiales de los niños que son diferentes también y que genera gasto este tipo de actividades, así que deben de estar presupuestadas. Pues bien, todo esto, casi que en la parte final, es necesaria la evaluación. Evaluaciones que vamos haciendo durante el proceso, vamos a ir evaluando, se llaman las evaluaciones parciales, y las evaluaciones que al final también estamos viendo cómo nos ha resultado todo. La evaluación es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. En la evaluación decimos, así estábamos antes, así hemos cambiado durante y así llegamos al final a lo que hemos alcanzado. Vamos a evaluar las metas, vamos a evaluar los objetivos, vamos a evaluar muchas cosas y para eso se necesita ser muy observadores y muy atentos al proceso evaluativo. Los avances que hemos tenido, qué dificultades se presentaron durante el proyecto, qué limitaciones tuvimos, qué correcciones debimos ejecutar, cuáles son los resultados que hemos obtenido. Se debe incluir en este tipo de evaluación, y ese es el consejo, a todos los que han participado en el proyecto hacia la visión. Vamos a invitarlos, cómo fue que hicimos las actividades, qué les parecieron a ustedes, qué ideas tienen, cómo podemos hacerlo mejor. Entonces es necesario que en la iglesia haya gente que se haya capacitado o se esté capacitando para que ellos mismos puedan ver y evaluar cómo los ministerios están trabajando, qué cambios hay que realizar, qué propuestas se están haciendo para que el trabajo de la iglesia en general pues mejore y entre todos podamos alcanzar la visión. Como repito, no es que vamos a trabajar cada quien individualmente por el lado y como bien nos parezca. Es un trabajo de iglesia, es un proyecto eclesial donde todos estamos llamados a incorporarnos, a comprometernos y a responsabilizarnos de lo que nosotros vamos a hacer. Así que se espera que el pastor tenga esa capacidad de presentar un proyecto o por lo menos de motivar a la iglesia a que otros también colaboren, a que otros participen con su conocimiento y con su experiencia de cómo entre todos podemos alcanzar la visión. Los invito a que coloquen sus respuestas en TestMoz y el test de esta ocasión es el 1755-18-5 que tenemos acá. Ustedes entran ahí y colocan las respuestas. Cualquier duda pueden escribirnos a hoybiblia@gmail.com. Muchas gracias por haber participado en esta clase y recuerden, es la clase del pastor y el plan de trabajo. Bendiciones.